no a los malos de antes y no a los malos de ahora. Son los dos horribles. La pindonga, el chuflito, Macri, Vidal Heidi, Vidal no es nada original. Hay tantas mentiras que acabo de hacer para el programa un diario de la verdad. Un diario obviamente imaginario. Vamos a empezar con una de las mentiras que hay que destruir. La vacuna rusa. Mediante la intervención del complejo sanitario Hadassah, el gobierno de Israel acaba de adquirir 1 millón de dosis de la vacuna rusa. Y eso que el gobierno israelí sigue continuando también con la tarea de obtener una vacuna. Pero la opción de la adquisición de ese 1 millón de vacunas implica un reconocimiento de la comunidad científica israelí para lo que ellos deben entender es una aceptable contribución de los laboratorios y de los científicos rusos, para que no sigan descalificando las adquisiciones que, entre otras, hace el gobierno argentino. Seguimos con el diario de la verdad, frente a todos los otros, la gran concentración de la mentira. 40 pesos ha disminuido en 2 semanas el valor del dólar. Cuando llegó a 195 parecía que se derrumbaba el país. Había que escuchar a todos los economistas con sus apocalípticas versiones de lo que se avecinaba a la semana siguiente. ¿Cómo lo consiguió el ministro Guzmán? ¿Cómo lo consiguió el ministro de Economía? Hay 2 datos que muchos dejaron pasar por alto. Primero, el presidente de la República le brindó su máximo apoyo y destacó sus excelentes cualidades técnicas al ministro Guzmán. Lo respaldó plenamente. Y otros 2 hechos, o uno, que también tiene una doble significación, vino a complementarse. La carta de la expresidente y actual vicepresidente de la República, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que envió una carta convocando a un acuerdo, porque la situación ameritaba que efectivamente hubiese una especie de concordia o de acercamiento entre distintos sectores. Simultáneamente fue el apoyo de Fernández a su ministro de Economía. Pero en el diario de la mentira, por otra parte, decían que después de la carta de la vicepresidente se iba a producir un colapso institucional, porque habría que ver cuál era la respuesta del gobierno nacional, de los miembros del gobierno, funcionarias y funcionarios, que según Cristina Fernández de Kirchner no funcionan. Entonces todos pensaron también en una salida dramática. Diario de la mentira, no pasó absolutamente nada de eso. Los que demandan soluciones que solamente contemplen sus propios intereses. Los ojeros se deben haber sentido ayer ampliamente satisfechos al saber que la cotización de la soja en Chicago superó los $400 por tonelada, el precio más alto de los últimos años. ¿Usted escucha alguna de estas cosas continuadamente en los medios? ¿Un análisis, un estudio, una referencia? ¿Escucha solamente todo aquello que vaya en desmedro de algunas políticas que se aplican y que se siguen con un criterio determinado por quienes tienen la responsabilidad de gobernar? Lo que no significa necesariamente apuntalar todo lo que se hace. Este es más o menos un cuadro sintético
de lo que podríamos llamar el diario de la verdad frente al otro diario de la mentira concentrada. Tenemos a la licenciada Beritier para que nos dé a ver una explicación que en 2 semanas, son 10 días nada más de actividad, el dólar puede haber llegado a su descenso drástico de 40 pesos. Si es que en el momento que estamos grabando el programa no ha sido más todavía. No, realmente, a ver, se dieron varias cosas, ¿no? Primero esto que vos bien decías de un apoyo del presidente de la Nación al ministro Guzmán, que hasta ahora no se veía claro y que en realidad había muchas fuerzas del mercado presionando para una devaluación. A tal punto que llegamos a valores de dólares exorbitantes y totalmente fuera de lo que debía ser la racionalidad. O sea, eran brechas absolutamente insólitas, ¿no? En este sentido, digamos, con la cuestión esta de la incertidumbre, de la falta de precisiones y demás, el hecho de haber respaldado a Guzmán tuvo que ver con las medidas posteriores. Estas medidas que apuntaron a desmonetizar, digamos, la economía para dar certezas de acá a fin de año. Había 2 factores centrales que estaban causando el hecho de que se ampliara tanto la brecha. Primero, la emisión monetaria para poder financiar la pandemia había resultado muy importante, por lo tanto había mucho dinero disponible que al cerrarse el cepo de los $200, ese dinero se fue al blue. Pero por otro lado también se estaba desarmando todo lo que tenía que ver con aquel reperfilamiento que se hizo en el último gobierno de Macri, que eran fondos, grandes fondos internacionales que habían quedado en pesos atrapados y que ahora tenían la posibilidad de salir y se estaban yendo a través del MEP y contado con liqui. Ahora con las medidas de Guzmán que apuntaron primero a emitir los bonos, hicieron una emisión de 250.000 millones de pesos que al linkearlos con el dólar absorbieron una gran cantidad de dinero. A su vez van a emitir justamente para que estos fondos, facilitar esta salida de fondos que se están desarmando, van a emitir otros 750 millones de dólares más para que tampoco haya esta corrida. Por otro lado, también se intervino a través del contado con liqui y el dólar MEP, pero justamente a través de la venta de bonos de las empresas públicas, ¿no? Esto, digamos, tiene la contracara de que bajaron la cotización del dólar MEP, pero pierde también en la cotización de la empresa pública y de hecho la baja en las tenencias y las carteras fue de 2.000 millones de dólares. Y luego después también tenemos un tercer factor que tiene que ver con el tema de cómo un tema muy central que tiene que ver con que hasta fin de año el Tesoro no va a financiar más el déficit. ¿Qué significa esto? Digamos, el Banco Central no va a financiar más al Tesoro. Significa que no va a haber más emisión monetaria y que el Estado va a tener que financiar el déficit con lo propio, en este caso con impuestos, porque ya sabemos que, o también con deuda, pero emisión monetaria no va a haber. Entonces, de algún modo, todas estas medidas contribuyeron a dar alguna certeza de acá a fin de año. ¿Y por qué le habría creído el mercado a Guzmán? Y en realidad acá, no solamente por la respuesta, sino también el gobierno se plantó muy firme en que no iba a devaluar, ¿no? Y había muchas posturas que decían, en definitiva, que el mercado iba a terminar diciéndole al gobierno que devalúe. De hecho, hemos visto en los últimos tiempos que se había dejado de vender. Habíamos visto que en la economía real, incluso, los proveedores habían dejado de vender. No había, en la construcción había desabastecimiento, en las pinturerías también, también en las metalúrgicas. Es decir, que de algún modo se decía que el mismo mercado iba a llevar esta devaluación. Cuando ven, por un lado, que se toman todas estas medidas tendientes a absorber esas presiones devaluatorias y por otro lado, con un gobierno firme en que no se va a devaluar, el mercado empezó a recalcular. Y hemos visto, digamos, esta situación en donde ahora estamos con un dólar cercano a los 150 pesos, que aún así sigue siendo alto para la cantidad de dinero circulante que tenemos en este momento. Un dato cortito. La emisión monetaria que hubo desde que se sacó, digamos, desde que se puso el cepo a los $200, hasta ahora fue de justamente un 83% y la emisión monetaria fue de un 104%, es decir, no acompañó, digamos, al revés, la emisión fue de un 84% y la devaluación, el dólar blue, el aumento del dólar blue fue mayor. Con lo tanto, eso no se acompañó. Si comparamos hoy el volumen de dinero que está circulando, el dólar blue debería estar en el orden de los 140 pesos. Pero
Hay un dato adicional, ¿no?, que tiene que ver con que si el gobierno actual devaluara 150 pesos, pasaríamos a un PBI per cápita que tenemos actualmente de 7.122 dólares per cápita a uno de 3.000 dólares per cápita, que ni en las estructuras económicas más rezagadas del mundo y más pobres del mundo, digamos, estaríamos a la altura de ellas, ¿no? Para Miguel Nicolás, cuando el dólar llegó a 195, ¿cuál fue su impresión? Yo le voy a decir sincero. ¿Que se derrumbaba el país? Yo estoy escuchando atentamente lo que dice La licenciada Beritier, la que es licenciada. economista. La pregunta que me hago yo, ¿bajó el dólar? Están hablando de un dólar que el blue es el dólar que corresponde. ¿Cuánto estaba el dólar oficial? Vamos a hablar del dólar oficial. El dólar oficial, que estaba en 75 pesos, hoy está en 83.50, ¿puede ser? Sí. Entonces quiere decir que el dólar aumentó. No se puede hacer un análisis, Carlos, a mi humilde entender, que de ¿Me economía... puede contestar a ella, que Sí, acaba sí, de dar sí. una explicación? Pero le estoy diciendo, Hablando a mí del me dólar. dan una explicación sobre algo que es ilícito, que es el dólar blue. Entonces ustedes me dicen a mí, ¿vamos a hablar de eso? Y licenciada, yo le estoy diciendo, hábleme. Parece, por ahí, tómelo como una habilidad política, te levantan. Si se cierran el cepo, licenciada, por supuesto te están tirando al dólar ilegal. Por eso aumentó el dólar ilegal. El dólar ilegal. Pero para mí, lo ilegal no es el dólar. Es decir, el dólar blue no es un dólar. Pero, perdóneme, que lo conteste ella. Siempre que hay, digamos, El siempre que hay un dólar cepo, blue. siempre que se cierra un mercado, aparece un mercado en negro, Perdón, ¿no? Esto perdón. es así, Cuando usted me dice negro, es ilegal. claramente. Listo. Claramente. Partamos de que es ilegal, Carlos. Entonces, si partimos de que es ilegal, está de más el análisis. Porque si no, me sentiría engañado que me levantan lo ilegal y me aumentan lo oficial. Entonces el dólar aumentó. Al dólar le pusieron el impuesto que está en 130. El dólar aumentó. Al que estén disfrazados, no me pregunten en qué habilidad económica licenciada, es el dólar ilegal, que no tiene que ser ni materia de análisis. Me explico, esa es mi opinión. Que es delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación. La carta de la vicepresidenta de la República Es una locura. podría tener dos alcances, uno dirigido al frente interno, al gobierno, a los funcionarios que funcionan o no, funcionarios ahí, funcionarios, y otro a un respaldo que se tradujo también, algunos dicen, tuvo un efecto positivo sobre este mercado del dólar paralelo que según Miguel Nicolás no existe. No, es ilegal, perdón, Carlos. Yo digo que es ilegal, no que no existe. Hay que aplicarle la ley a eso, porque el que lo hace está infringiendo la ley. Entonces, yo no digo que no existe, porque sería, no quiero hacer el... Guzmán dice, perdón, Baselica, Guzmán dice que ese dólar no lo tiene en cuenta para nada. Pero a ver, ¿y si es ilegal? Pero haber logrado el descenso... Lo que tendría que tenerlo en cuenta es la justicia y la policía. Usted me dice, ese dólar, ¿quién lo tiene que tener en cuenta? Esa gente. Ahora, el dólar oficial, licenciado, dígalo usted que debe saber más que yo, el dólar oficial es el que se tiene que tener en Lo que cuenta. ocurre es que ese dólar blue o ilegal, como usted dice, No, que usted- no existe, No, no sé no. cuál de las cosas... A ver, si yo le digo... ¿Cuál sería la definición fundamental para usted? Dólar ilegal que tendría que ser castigado por la justicia y por la... Bueno, ese es el que va determinando también la conducta de los operadores en el mundo económico y de las tensiones que se van alimentando en la sociedad. Pero voy a volver, no tendrían ni que voy a volver publicitar. con el doctor Baselica Hay que Nebreda decirlo. sobre esa carta. Creo que lo más importante de la carta es cuando Cristina habla de la tercera certeza, de cuál es la necesidad de la Argentina de buscar un gran consenso y sentarse a discutir estas cosas, porque Si me permite una observación mínima, no vayan a creer que lo hemos sentado solo a Baselica, porque quien debía venir al programa... Espacio, yo. No. Quien debía venir al programa, que era Juan Domingo Viola, que es el presidente del bloque de Hacemos por Córdoba, en el Consejo Deliberante, en este momento están tratando el estatuto del personal de la municipalidad. Creo que sí. De manera tal, entonces, que lo hemos dejado ahí aislado a Baselica, pero no
por una razón de distinción. Ahora sí. La grieta. Me pongo el barbijo entonces. No, lo que decía que Cristina plantea, la primera certeza hablaba de que no era el problema las formas, sino el fondo. Ese es el problema que tiene la oposición con ella cuando plantea. Y la tercera te dice que es necesario afrontar este problema que tiene Argentina del bimonetarismo. Ella denomina bimonetarismo y plantea lo que dice. Y una de las consecuencias principales de esa carta, la que usted señalaba como hecho político irrelevante, es que hombres del radicalismo como Miguel Nicolás planteen que el dólar blue es ilegal, cuando nunca se planteó eso. Es ilegal. ¿Por qué? Pero esa era la cuestión que planteó Cristina, sentarse a discutir en la Argentina con los papeles sobre la mesa. ¿Qué significa el dólar ilegal? ¿Cuál es la magnitud de las operaciones? ¿Quiénes son los titulares de los dólares que promueven la devaluación? Sentarse en la Argentina, hablar con los intereses de la Argentina de por medio es hablar de eso, que el radicalismo se siente y diga, el dólar es ilegal. Y si es ilegal, ¿por qué lo publican los diarios? ¿Por qué lo publican los medios de comunicación? Y en esto, Ignacio, la verdad que uno ve en realidad también toda la trascendencia que se le da, ¿no? Porque en definitiva es el que termina formando las expectativas, pero expectativas que en definitiva, si este gobierno devaluara ese tipo de cambio, se produciría un shock inflacionario donde, ¿se acuerdan aquella vez que Prat Guy decía cuando teníamos un dólar a 9 y que había que pasarlo a 15, que decía que ya la inflación se había trasladado, porque en realidad en todos los precios se movían por este dólar blue? Y en definitiva, cuando se devaluó realmente, hubo una espiral inflacionaria posterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso es real, es un dólar muy minoritario, es un mercado que está muy marcado por muy pocas operaciones que apuestan mucho a la especulación, ¿no? ¿Es ilegal o no es ilegal? Es ilegal. Listo. Claramente. Ahora vamos a ir con Basílica para que complete su pensamiento. Pero yo lo que digo es que el gesto de la política de Cristina es decirle, venga, hablemos de lo que tenemos que hablar. Porque, a ver, ustedes empezaron un gobierno y hicieron que el problema de la Argentina era el cepo. Lo sacaron al cepo, tomaron casi 140.000 millones de dólares de deuda y se fueron todos los dólares. Y terminaron el gobierno con lo que dijeron que no tenían que hacer, poniendo el cepo, porque lo pusieron los compañeros del radicalismo en el PRO. Entonces, si vos te sentás hoy a hablar de economía, hablemos de eso, que el dólar es ilegal, quiénes son los tenedores de los dólares ilegales, quiénes mueven la... A ver, si Basílica sale a comprar con o Airavediano, nosotros compramos $200, movemos el mercado, Gisela. Es una operatoria... No, lo que hacen... ¿Se acuerdan cuando había un periodista que ponía el precio del dólar, el blue, en un canal de televisión mayoritario y monopólico, que todos los días, cuando gobernaba Cristina y Axel era el ministro de Economía, todos los días te ponía el precio del dólar blue? Cuando hablaban de los precios que no eran los oficiales, digamos, que nos sentemos a hablar de la Argentina y que el radicalismo y miembros de la oposición, como pueden ser los hombres del PRO, también empiecen a ver la necesidad de modificar o de avalar la designación del Procurador General, empezar a ver el pliego de Rafeca, sentarse a decir que están dispuestos a discutirlo. Esos son los efectos directos de la carta de Cristina. ¿Carta de Cristina? La carta de Cristina. En la semana siguiente a eso... La carta de Cristina es estupenda. Vidal... decir la mía. Para mí, le marcó una capitis diminuto a Fernández. ¿Por qué no llamó a que gobernaran cuando era ella la presidenta? Ella dijo que el presidente que manda, es una cuestión irrefutable. Una carta que le dijo que lo de... Una carta Una carta donde le aplicó una salvo que ustedes me digan que gobernaba era Víctor Martínez en el 83. Yo estoy diciendo salvo que el radicalismo, y usted me diga que el que gobierna la Argentina, en el sistema democrático argentino, el sistema presidencial, el vicepresidente, me voy, porque entre las cosas que hemos visto en la pandemia es que las economías no estaban preparadas, que los sistemas de salud no estaban preparados, que la política no estaba preparada. Pero ahora que modifiquemos el sistema institucional de la gente diciendo que el presidente la Cámara de Senadores. Cuando uno lee en política, nosotros hicimos el gran esfuerzo. Cuando uno lee en política, Miguel, o por lo menos pretende leer, Miguel, no sé, vos decís, tenés la cabeza que es Alberto Fernández. ¿Quién es la presidenta del Senado? Usted sabe de eso porque ha sido legislador, Carlos. ¿Cuántos votos? Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuántos votos tiene Cristina? ¿Quién es el presidente del bloque? ¿Cuántas veces vota Cristina en el Senado? Una vez. Pero están distribuidos. Máximo Kirchner y de Cristina Kirchner. Pobre Fernández. Que Martínez. O sea, el voto de Cristina vale lo mismo que el senador por Córdoba, Martínez. Es un voto. ¿Cómo va a gobernar con un voto? Nosotros hicimos el gran esfuerzo. O sea, la unidad que está pidiendo Cristina al pueblo de la Argentina es la que nos pidió a nosotros el año pasado para que nos uniéramos y ganáramos el gobierno. O sea,
La unidad que está proponiendo Cristina, ella es muestra de que está dispuesta a hacerla cuando se corre para que Alberto Fernández fuera la prenda de unidad y nosotros pudiésemos transformar la realidad y pudiésemos poner un gobierno peronista en el poder de la presidencia. Peronista, ¿quién no es peronista de ahí? Entonces, si nosotros pudimos hacer la autocrítica interna, la síntesis de decir, sin unidad no se puede ganar, no se puede terminar con este proceso nefasto como fue el gobierno de Macri. Si nosotros lo pudimos hacer, ¿por qué no vamos a poder proponerle a la sociedad que nos diga, vengan, ¿cuál es el problema de Argentina? Que cada tanto el dólar se va. ¿Y cuál es el dólar? Es ilegal. O sea, que Miguel Nicolás venga y diga hoy que es ilegal, es un triunfo de Cristina. A ver. Eso es un triunfo de Cristina. Que el radicalismo hoy diga que el dólar es ilegal, es un triunfo de Cristina. No. Nada ilegal puede llegar a ser un triunfo. No, nada usted ilegal. lo diga. Menos usted El que abogado. radicalismo Nada diga ilegal que puede ser es un ilegal triunfo. el Perdón. dólar que- Pero sí, ¿sabe lo que hay que tener en este país? Memoria. ¿Cómo que? ¿Cuánto estaba el dólar cuando gobernaba tu líder? 9 pesos. ¿Y el blue? ¿Y cuándo lo llevaron ustedes? ¿Y el blue ¿Cuánto cuánto? lo llevó más? Perdón. Usted ¿Y el blue cuánto liberaron estaba? el cepo y lo Contestame. llevaron a El 70. blue, Carlos, O sea, le voy a refrescar la memoria. El blue, licenciado, usted debe que saber. seguía siendo ilegal. Se fue 16. Pero decías que era y ilegal hoy en aquel aplican entonces. la misma. En ese Estos entonces, Miguel señores Nicolás decía son que era ilegal. este gobierno es tan No, mentiroso, no, tan mentiroso, que te hacen creer que lo ilegal baja el dólar y te aumenta el Nosotros dólar. dijimos que era ilegal en el 2015, en el 2014, en el Pero, 2013. Ustedes recién están diciendo que el hoy dólar es ilegal. oficial, ¿el dólar oficial aumentó para ustedes, doctor? ¿Cuándo? ¿Ahora? Claro que aumentó. Ah, ¿Por qué no? entonces el dólar aumentó. Claro que aumentó. No es que el dólar bajó. No, sí que el Macri dólar pasó. aumentó. A ver, Y le aplicaron no fue el una impuesto y lo llevaron a pesadilla, 130 Macri. pesos. Macri no fue Le una prohíben pesadilla. al pobre Es una ahorrista de realidad. 200 El dólares, gobierno de le Macri dice fue que una ahorren. realidad, no fue una pesadilla. Por Estos más que nos señores hagamos- dicen que hay que ahorrar en pesos. Pero denle confianza. Lo que tiene que tener... Confianza. Nosotros sostuvimos Pero 231.000 trabajadores de Córdoba En el con los 2000 vos le podés ATP. Nosotros criticar. pusimos 350.000 IFE en la provincia de Córdoba. Eso es no darle confianza a la gente, Miguel. No, eso es matarle el hambre a la Nosotros gente. tuvimos, claro, pero que te eso no es confundas. confianza. No Sabe te que va a tener confundas. la plata, el No, plato de no. comida en la mesa. No es Darle de digo, comer, darle lo la que plata pasa, a la gente para que come, eso lo no es que confianza. pasa Eso es que nosotros populismo, estamos haciendo lo eso que es dijimos que íbamos a inutilidad hacer. para saber manejar un No, país. Miguel, ¿Se acuerdan cuando Genera cuando pobreza. el año pasado yo venía acá y Bueno, discutíamos no con quiero Miguel discutir. Nicolás? Yo ¿Cómo? le dije, cuando el año pasado estábamos en un programa, yo estaba sentado allá, usted estaba sentado acá. Le dije, ¿sabe cuál es la diferencia? Y hoy se marca la diferencia, que cuando nosotros somos oposición, lo que hacemos en la oposición es decirle a ustedes, hagan lo que prometieron. No hagan el tarifazo, Y vos no aumenten la decile- inflación, no despedirán a la gente, no intervengan en la justicia. Todos los 4 años de oposición que nos tocó a nosotros, yo vine acá y les dije, hagan lo que dijeron que venían a hacer. Hicieron todo lo contrario. Ahora ustedes, cuando son oposición, ¿qué nos dicen nosotros eso? No, dice, no hagan lo que venían a hacer. No modifiquen la Cumplen lo que justicia, dijeron. no sostengan la economía de los sectores populares, devalúen, ¿Quién dice ajusten, eso? todo lo que nosotros No, nos piden eso a lo nosotros decimos. que hagamos lo que no decíamos que íbamos a hacer, que violemos el contrato electoral. Cuando nosotros le pedíamos a ustedes que cumplieran el contrato. Esa es la diferencia entre cuando nosotros somos oposición y somos oficialismo, cuando el ¿Quiere PRO que le y el diga? Cambiemos. Gisela, Sí, perdón. al margen de las definiciones de carácter estrictamente técnico que usted dio, que conciernen a los actores económicos, etcétera, que tienen una incidencia en todas las definiciones que se han ido adoptando, incluso el respaldo que el presidente le dio en su momento al ministro Guzmán, simultáneamente a decir que no se iba a devaluar en forma categórica. ¿Los actores políticos, los sujetos de la política, inciden en esto? Sus definiciones, sus comportamientos, sus actos, Sí, claramente. sus claramente. manifestaciones. Todo contribuye a formar justamente las expectativas, ¿no? Y en realidad todas las expectativas y los pensamientos se van formando en torno a cómo van actuando oposición, oficialismo, los mismos actores privados del mercado, ¿no? Tanto de la economía financiera como de la economía real. Y acá hay un juego en donde todos los actores permanentemente se van interrelacionando al estilo House of Cards, donde en definitiva se terminan dando y sí, claramente todo lo que está sucediendo, obviamente que hay ganadores y perdedores. Y acá, en realidad, si se devalúa o no se devalúa, siempre lo que se está discutiendo es la puja distributiva, ¿no? Usted advierte, miles de personas salen a la calle, por ejemplo, para oponerse a una llamada reforma judicial y cuando se les pregunta, no saben en definitiva de qué se trata. Tienen una visión muy reducida, muy estrecha, muy parcial de lo que se llama reforma judicial. Esa convocatoria
que tiene aparentemente una finalidad determinada, ¿también tiene incidencia en la cuestión económica? Tiene, digamos, ¿en qué sentido? En realidad en mostrar si hay vulnerabilidad o no, ¿no? Yo la verdad que desde el punto de vista técnico puedo hacer muchos análisis, del análisis político pueden hacerlo mis colegas. Yo como acá te voy a responder en realidad como ciudadano más que nada, como ciudadano de pie y común y corriente. Cada uno de nosotros somos ciudadanos. Exactamente. Yo lo que veo es que en estas convocatorias de marchas, que por ahí lo que muestran en realidad es tratar de mostrar si tiene fuerza la convocatoria o no. Pero cuando uno empieza a hilar esto que vos decías, Carlos, ¿no? En preguntar realmente si hay conocimiento o no de lo que se está haciendo, y ahí ya en realidad no se sabe muy bien, ¿no? Y realmente entrar, por ejemplo, con un tema tan técnico como lo que es la reforma de la justicia, requiere de un conocimiento para formar un sentido juicio y una opinión, en donde en definitiva, a mi criterio, las personas que tienen que ir, pero con conocimiento de lo que van a manifestar. Pero, Carlos, hace 21 días marchaban en contra del avance de la política sobre la justicia, en la independencia de la justicia. Falló la justicia y hoy van en contra del fallo de la justicia porque no les gusta. O sea, Y era sobre eso. sobre el punto que pedía que la justicia resuelva. Nosotros nos sometemos a los fallos de la justicia y ahora los mismos que marchaban para que la justicia resuelva, convocan, porque Patricio Bullrich convocó la marcha para la independencia de la justicia, ahora convocan en contra de la justicia que falló porque no les gustó. Esa es el republicanismo. Vamos a hacer una pausa tenemos que hacer la pausa obligatoria. ¿Cómo no? Voy a hacer solamente una acotación sobre este punto que es muy importante. Efectivamente, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación permitió un recurso pasando por encima de todas las instancias para tratar el desplazamiento de 3 jueces, la gente y a uno de sus voceros periodísticos, etcétera, que dicen representarlo, dijeron, un gran triunfo de la independencia del Poder Judicial, y no hicieron la lectura debida. Una cosa era esto, permitir que la Corte se abocara al conocimiento pasando por encima de todas las instancias, deseo que tienen cientos de personas que tienen procesos penales, civiles, etcétera, pero sin saber cuál iba a ser la definición a la que iba a llegar la Corte. Y cuando llegó antes, en ese interregno, como dice Basérica, dijeron, funcionó la independencia judicial. Vamos a ver si ahora una convocatoria para el día, nosotros estamos grabando el día viernes, para el día de mañana, ¿cuál es la respuesta que la gente tiene? Porque ¿están informados o no están informados? Este es el problema. Hay un enorme, pero un enorme cuadro de desinformación. Por eso yo comencé el programa diciendo, voy a abrir con el diario de la verdad. Yo no sé si la verdad mía es la verdad. Algunos pueden decir que soy un operador de la mentira. Ya lo vamos a ver. Ya volvemos. Nunca más me voy a pelear con Cristina. No a los malos. Tenía varias consecuencias, efectos, derivaciones, la carta de Cristina Fernández de Kirchner, porque aludía a funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que, con el nombre específico que ella dio, funcionarios y funcionarias que no funcionan. Este es un régimen presidencialista, no es un régimen parlamentario. Si hubiese sido un régimen parlamentario, ella, que opera como una especie de jefa de gobierno, porque es la jefa del frente de todos, que es el sostén del gobierno, una declaración o una definición de ese tipo hubiera generado inevitablemente que el presidente de la República pidiese la renuncia de todos los miembros del gabinete y contribuir a formar un nuevo gabinete. Estamos en otro régimen, pero las consecuencias pueden ser similares cuando quien se pronuncia de ese modo es jefe de ese conglomerado de sectores del peronismo y también de muchos otros sectores políticos que convergen y forman parte del llamado Frente de Todos, que no son todos peronistas, la mayoría lo son. Le pregunto a Basérica, ¿eso debió haber sido una consecuencia que renunciaran los miembros del gabinete y le permitieran al presidente adecuarse
a los requerimientos de la jefa del Frente de Todos? No, antes de empezar, con los compañeros que me acompañan hoy, estábamos hablando de que la pandemia nos puso en una situación que no era inesperada. Bueno, pero hubo en política una situación anterior, fue el año pasado. Fue por primera vez en Argentina, la persona que más votos tenía dijo que no era candidato a presidente. Y dijo, cedo mi lugar a otra persona. Fue la primera, inédito, Carlos, inédito. Entonces ahí rompimos el manual de la política y dijimos, vamos. Ahí hay una cosa que dijo que es una cuestión de forma respecto a cómo la caracterizaban a Está ella, bien, no, pero digo, que la había reemplazado con alguien que no tenía la forma de ella. Lo que reemplazó fue que nosotros estábamos gobernando con una coalición que es la unidad que logramos nosotros para poder llegar al Ejecutivo. Porque nosotros no gobernamos desde las penumbras del poder, no gobernamos desde las cuevas del dólar, no gobernamos desde las catacumbas de los servicios de inteligencia. El peronismo gobierna desde el poder político, desde las instituciones. Entonces, para llegar al poder político, nos juntamos. Y por supuesto que dentro del componente del Ejecutivo hay distintas vertientes y hay distintos posicionamientos. Evidentemente, si vos decís, hay funcionarios que funcionan y funcionarios que no funcionan, evidentemente de esto, la única certeza que yo tengo es que Guzmán funciona. ¿Guzmán? Funciona. Ah, bueno, hay que Porque fue, Cristina. como dicen ustedes, fue respaldado por el gobierno nacional, por el presidente y la vicepresidenta. No solo que fue respaldado, sino que se puso al hombro una negociación, le dijo a AEA, no fue al kiosco de la esquina, fue a AEA, donde están los empresarios más poderosos de la Argentina, y dijo, ¿saben qué? Acostúmbrense que los que gobernamos somos nosotros. Acostúmbrense que nosotros nos votaron, ustedes tendrán sus intereses, pero los que gobiernan somos nosotros. Y si bien se rompió el manual de la política y de la economía con esta crisis, y cuando nosotros en derecho sabemos que no hay una norma clara para definir cuál es la que se debe aplicar en el caso concreto, existen los principios, hoy nosotros estamos gobernando con los principios. Los principios son los intereses que venimos a defender. Cuando vos estás en el gobierno y no tenés claro, como decía el general, qué vas a hacer, resolvé caso por caso. Y cuando resolvés caso por caso, ponete bien del lado de los que tenés que estar, de los más pobres y de los más protegidos. Estaba contestándole Miguel Nicolás silenciosamente, si vale la expresión, contestar silenciosamente, una especie de murmullo. ¿Por qué no expresa en forma vehemente lo que decía? Lo escuchaba a Ignacio, que el por qué le ganaron. El candidato no fue Fernández. ¿Sabe quién fue el candidato de ellos para ganar? Labaña. Por eso Marco Labaña hoy está en el equipo presidencial. Porque ustedes sacaron el 47% en el 2015. El mismo... ¿El 51? ¿Ustedes? Sí, el 51. Cuando ¿Ustedes, el radicalismo, sacó el 51? Cuando le ganan a Scioli, 51, no, estoy hablando de la elección del 2015. Ustedes se unieron y lo nos que te ganaron. quiero decir, perdón. Nosotros nos unimos y le ganamos. ¿Cuál es la diferencia? Lo mismo que no lo votaron a Macri en el 2015, 47, 48%, los mismos no lo votaron cuando quiso ir a la reelección. ¿Por qué? Porque el candidato de ustedes no fue Fernández. Fue Labaña para dividir el frente y poder ganarle por el medio. Entonces, por eso si no, dígame por qué lo llevaron a Marco. Nosotros le ganamos por 19 puntos, le ganamos y perdimos. No. Perdón, Miguel, la voy a sacar del campo económico. 7 puntos. Y la voy a llevar al terreno de una ciudadana, porque así ciudadana de a pie calificó y lo es. Y como tal, le respeto y vale más tal vez la condición de ciudadana que cualquier otra que cada uno de nosotros podamos tener. Si la jefa de una unidad política llamada Frente de Todos, que tiene la hegemonía en el Senado de la Nación y tiene un gran porcentaje en la Cámara de Diputados de la Nación, y en ese Frente de Todos convergen muchas fuerzas, alude a que hay funcionarios y funcionarias que no funcionan, para usted como ciudadana, le está mandando un mensaje al Poder Ejecutivo. Y para mí sí. Para mí sí está mandando un mensaje en donde también creo que como equipo se tienen que arreglar puertas adentro cómo van a arreglar eso o no, pero sí, claramente es un mensaje, digamos, ¿no? Si lo dice públicamente, si en realidad el ciudadano de a pie que está tratando todos los días de ver cómo aborda la pandemia, que de repente tiene que estar viendo cómo consigue el pan o cómo saca a flote su empresa y no está todo el tiempo escuchando a los políticos y tampoco está leyendo todos los días el diario y en realidad está tratando de ver cómo paga sus impuestos y cómo puede llegar a comer,
y de repente cuando prende el televisor y ve las noticias y ve los medios de comunicación y escucha esto, y sí, claramente van a tener, es un mensaje, ¿no? Bueno, no hubo, en principio, visible ninguna decisión del Poder Ejecutivo de excluir a nadie. Al contrario, se ratificó plenamente, por ejemplo, entre todos, al ministro de Economía. Otro, el jefe de gabinete, dijo: yo soy uno de los funcionarios que funciona, con lo cual tomó una especie de distancia. Y eso podría equivaler a una idea de que hay en juego o en principio hay una posibilidad de algún conflicto. Sin embargo, eso no ha deteriorado la gobernabilidad. Entonces, No, para nada. la visión suya. No, ¿Está lo que- afectada la gobernabilidad porque la jefa de esa unidad política llamada Frente de Todos hizo conocer públicamente su criterio? No, yo creo que no, que sí hay un mensaje, claramente hay un mensaje, pero luego después, ¿cómo se arreglan puertas adentro? Y creo que en esto tienen que ser rápidos también y también mostrarse unidos, porque lo que no puede pasar acá es que haya más fisuras, ¿no? Yo creo que en ese sentido es ahí cuando hay fisuras, es cuando más incertidumbres se producen. Entonces, en definitiva, si puertas adentro terminan arreglando todas las cuestiones que tienen que ver con los equipos económicos y eso se puede mostrar rápidamente con un mensaje hacia lo que es la sociedad, no debería haber, digamos, un jaque a la gobernabilidad. Pero sí creo que, bueno, que en esto se tiene que actuar con rapidez y sobre todo ser coherentes en las medidas que se tomen, coherentes en los mensajes, porque justamente lo que marca la incertidumbre es lo que termina después haciendo todo lo que estamos viendo en pandemia, con todo lo que está pasando con el dólar, que es el talón de Aquiles de la economía argentina. Una de las figuras que contribuyó a constituir Juntos por el Cambio, la señora Carrió, dio por terminada, por jubilado, la existencia de quien fue el presidente de la República, estaba al frente del PRO, aunque formalmente hoy no lo está, porque está la señora Burrich. ¿Coincide usted con la definición de la señora Carrió que Macri ya fue? Esa es una opinión de la doctora Carrió. No, yo le pregunto si Sí, usted coincide. me dice, usted la no le digo comparte. que sea la opinión Usted la suya. usted la comparte, yo le digo como radical, mi candidato siempre a la presidencia de la República, hasta cuando dividimos en una interna con Macri, fue Sanz. En la opción Macri, Cristina Fernández de Kirchner, voté por la opción, pero mi candidato siempre fue un hombre de la Unión Cívica Radical. Y entonces, y esto hay que ser claro, yo la tengo muy clara. Él decía... Bueno, su candidato efectivamente lo ha dicho aquí públicamente, Sí. era un hombre de radicalismo. Sí, pero sigue ahora, siendo. frente a esta definición de una ex correligionaria suya, Y como es correligionaria, tiene que opinar de su partido. Nosotros vamos a tratar de buscar dentro, por lo menos ese va a ser el trabajo como humilde militante del radicalismo, el que el candidato sea radical. Es decir, nosotros, vuelvo a repetir, esto se perdió, gobernó Macri, la gente le dijo que no a Macri. Por el voto, le tengo que dar la razón a él, la gente le dijo que no. Bueno, listo. No Lilita Carrió, la gente le dijo que no. Porque imagínense si le dijo que no para que volviera el kirchnerismo, para que volviera lo que no se vio nunca en la República Argentina. Derechos. Nunca. ¿qué es lo que nunca se vio? Perdón. Los hechos de corrupción que había en la época del kirchnerismo. Está charlando, Eso no lo digo yo, perdón. ¿Está charlando? No, el que sabe. Hecho de corrupción, ustedes me van A ver. Vuelvo a repetir. Pero si lo que está buscando la señora, ojalá, lo que está buscando es la impunidad. Ella dijo, vos lo dijiste recién. ¿La impunidad de La quién? mujer que más tenía votos. ¿Y quién las va a juzgar a La Cristina? mujer tenía. ¿Quién la va a juzgar a Cristina? Sí, si no ¿Quién van a la va a dejar un juzgar? juego ustedes. ¿Quién la Pero va a juzgar? A ver, déjame que termine. Pero ¿cómo va a buscar impunidad si Vos no dijiste cambian? recién. ¿Quién la va a juzgar? Vos Decile. dijiste recién. La mujer con más votos, Sí. o el político con más votos, lo dejó ser a Fernández. A No. confesión de parte. Decidió Se elevó de prueba. la Entonces, unidad, quiero decir. decidió Perdón. Para que conteste, porque Sí. usted le está haciendo hacer una afirmación muy fuerte. Pero- para que conteste Basélica pero- a eso. No, querido- usted aludió para que vuelva a la corrupción, también dijo que para que se resuelva el tema de la impunidad, Pero quédese que es del pasado. Pero quédese tranquilo. Pero a ver, la corrupción actual. ¿Dónde está la corrupción? Según usted, ¿dónde está la corrupción actual? Esto.
La corrupción actual está tratar de ocultar todo lo que hicieron los señores. Eso sería entonces Que la actúe la corrupción. justicia, que actúe la justicia. A ver si lo puede Que actúe la responder a justicia. esto. Qué absurdo entrar a las discusiones nosotros. Esto es una confrontación Claro, sí, pública que pero, hacemos. pero Carlos, los dirigentes, los miembros de mi partido, de mi agrupación, se sometieron a la justicia. Los jueces no le han encontrado nada a Cristina. No han podido condenarla. Estuvo sin fueros, estuvo dispuesta siempre a la justicia. Nunca dijimos que no nos íbamos a someter a la justicia. Ahora, ¿quiénes espiaban a los jueces? ¿Quiénes movían a dedo jueces de un lugar a otro y se calentaban porque Dejá no que querían actúe la modificar? justicia, como decís ¿Quiénes vos. tenían Dejá servicios de que actúe la inteligencia justicia, paralelo? como- ¿Quiénes tenían una mesa judicial? ¿Quiénes? Así que para vos no hubo hecho de Ustedes. corrupción. Decime, contéstame. Yo Para vos soy no hubo. abogado, solo va a haber hecho corrupción cuando estén juzgados y sean firmes las sentencias. No me pongas a sacar de acá Listo. porque si no ponemos en juego todo el sistema republicano Vudú, argentino. Vudú, Todo el sistema Vudú, republicano argentino. Vudú fue condenado. Era vicepresidente de la República. Está en apelación, no es Miguel. corrupto. Está en Ah, apelación, no es Miguel. corrupto, estuvo Está en preso. apelación. ¿Vos sabés que- El testigo que declaró en contra de Vudú, después se le encontraron 1.300.000 Sí, pesos para también poner le un hotel encontraron. en Mendoza. Lo pagaron Sí. ustedes al testigo. Los ¿Cuántos testigos millones de de la, dólares le de la- encontraron? de la obra pública Sí. se desdicen y hoy el Ignacio. juez se saca la causa de encima Carlos, diciendo yo no voy. Dólar ¿Cuántos millones de Blue. dólares le encontraron a la hija de Cristina? No le encontraron, lo había declarado. ¿Qué lo va a encontrar? Si ¿No ya lo había estaba en la declarado. caja de seguridad? Estaba declarado, Miguel. Estaba en- pero no está- mienta, estaba declarado. estaba en la caja de Sí, seguridad. estaba declarado. En la caja de Explícale seguridad. cómo lo hizo. Estaba declarado. Bueno, no hay está ninguna bien. causa. Entonces los Pero a tenía. ver, lo que ustedes están planteando, que el liberalismo se le ha metido el radicalismo y el PRO No, tanto en la no, cabeza, no, que no. solo piensan en cuestiones individuales. Nosotros construimos política de mayoría y cuando construimos política de mayoría es un conglomerado de gente que trabaja en un equipo, como decía recién la licenciada Gisela. Entonces, por supuesto que hay funcionarios que nos gustan más, funcionarios que nos gustan menos, por supuesto que había déficit en el manejo del dólar, de hecho, que el presidente y la presidenta dijeran, pónganse a trabajar en eso, implicó esto, por primera vez la baja tan marcada del dólar blue. O sea, somos un equipo que estamos trabajando en una pandemia, dos pandemias nos tenemos que bancar. La pandemia de Macri y la pandemia del coronavirus. Y la pandemia en de esa ustedes. situación. Tenemos que ser un poquito más buenos entre nosotros. Los argentinos estamos viviendo una de las peores crisis Totalmente. de la historia Ahí de la coincido. Argentina, Miguel. Ahí coincido. Y nos seguimos peleando por si este o el otro, por si la No, yo carta no de me Cristina peleo. le dijo a uno que funcionaba. No se nos hunde el ¿Cómo mundo. puede ser? Preguntarle a Sí, un Ignacio. economista qué dice el año que viene, Déjame preguntarle a un que- abogado qué dice el año que viene, preguntarle a un científico qué dice. Ignacio. No saben. Hoy en Dinamarca descubrieron una modificación del Ignacio, virus, Ignacio, del coronavirus. No sabemos. Perdón, Ignacio. Y nosotros vamos Perdón. a venir todos La los días. vicepresidenta de la Todos los días República, nos levantamos, que lo Miguel, para puso laburar. Alberto No Fernández lo de puso. presidente, le dijo que no, que O era sea, tan la incapaz que no sabía, la convención que radical no de Gualeguaychú sabía- lo puso Macri. que no sabía ni elegir La su convención funcionario. radical de Gualeguaychú lo Ah, puso pero Macri. No me interrumpas. Yo quiero No, decirte, pero está diciendo que ¿quién yo digo dijo- que Cristina lo quién puso dijo Alberto? que eran incapaces los funcionarios Yo que fui, tenían? yo fui candidato, ¿Quién dice? militante, fiscalicé en una urna para Alberto Fernández y Cristina Fernández Perdón, de pero Kirchner ¿quién y dijo que Sergio eran- Massa como Sí, presidente de la perdón. Cámara de Diputados. Miguel, ustedes trabajan con una figura, No, nosotros trabajamos no, con no, no, equipos. no, no. Algunos van a decir que yo trato de neutralizar el debate y darle participación a Gisela. No, sí, Berichel. perdón. No. Es que voy a ir a un tema que me parece que es central en el mundo de hoy, en el mundo americano particularmente, porque estamos en pleno proceso de conteo de los votos en los Estados Unidos de Norteamérica y esto tiene una enorme incidencia. Algunos han dicho que un calificado militante de izquierda, Sergio Ortiz, que Trump es un fascista mussoliniano, mientras que Biden es un agente del complejo industrial militar. Es decir, que para nosotros no tendría ninguna incidencia que sea uno y otro. Pero para usted, que tiene formación universitaria, que debe seguir seguramente las incidencias de ese conteo, que un presidente diga, si el resultado me es desfavorable, no voy a entregar el poder porque es resultado del fraude. Acá hay votos legales y votos ilegales. Acaba de introducir una cosa insólita en el mundo. Votos legales, los que votaron el día 3, y votos ilegales, los 100 millones que votaron por correo. ¿A usted le repercute de alguna manera en su formación
universitaria, como ciudadana, etcétera. Y la verdad que es una crisis... Esta conducta de es un una- presidente del país que se considera rector, al menos de América. La verdad que esto se viene analizando en los distintos, digamos, en las distintas academias, y justamente esta cuestión de Trump de decir que si perdía iba a considerar la elección ilegal, que ya lo venía diciendo. Hace mucho que lo venía diciendo. Lo Que iba a venía ser fraude. diciendo. Exactamente, y bueno, y esto planteaba justamente primero que iba a ser, no se sabía cuál iba a ser el desenlace final. Sí se veía previendo de que si se daba el desenlace que se está dando actualmente, Trump iba a decir que era ilegal, ¿no? Y esto en realidad nos pone de cara a una crisis institucional al corazón, digamos, de los Estados Unidos, que es la primer potencia del mundo todavía, en donde en realidad va a terminar impactando, va a terminar teniendo coletazos con respectos geopolíticos, ¿no? Sobre todo en términos de al interior y después al exterior también. Luego, ¿cómo se dé? Escuchaba que Biden decía que llegado el momento de la entrega, si él no se quiere ir, lo va a sacar con los militares, ¿no? Realmente son declaraciones muy fuertes que tienen... Porque tiene el botón rojo de esos locos, ¿no? ¿Cómo? Esos muchachos tienen el botón rojo. El verdadero botón rojo tienen ellos. O sea, lo que nosotros estamos encontrando en el mundo hoy es un debate que pone en juego las hegemonías, digamos. La que se debate la hegemonía... Es importante saber cada uno de ustedes, que usted en el mundo de la economía, y ellos están involucrados en el mundo de la política, en el de la administración del Estado también, saber que este hombre que tiene efectivamente el botón, uno de los que tiene el botón rojo, puede hacer estallar el mundo. ¿Cuál es la implicancia que tiene para nosotros? Negar un resultado, decir no voy a entregar. Es muy peligroso, es realmente, pero lo que muestra Pero en para el realidad- mundo, ¿no? ¿Ah? Más allá de la Argentina. Es ¿no? lamentable No, para es el muy mundo peligroso lo que para el está A ver, mundo. yo lo voy a escuchar. Pero es muy peligroso para el mundo, pero cuando vos ves esos niveles de desesperación de la primer potencia mundial en sus representantes, lo que ves es que está en debilidad o en duda de su propia fortaleza del sistema norteamericano. O sea, ¿cuál es la batalla que viene dando Estados Unidos? ¿Contra quién la viene dando? Contra China. Contra China, ¿no? Lo que nosotros estábamos en el 45, estado de bienestar, el bipolarismo, no te vayas con el bloque soviético, quédate con el capitalismo, había un empate técnico, se rompe ese empate técnico en los 90 cuando se cae el muro de Berlín, y el capitalismo avanza sobre todo el mundo, impregnando a todos y recuperando lo que ellos consideraban concesiones. Lo que nosotros los peronistas decíamos que eran reivindicaciones, salarios, jubilaciones, estado de bienestar, el capitalismo lo entendía como una concesión para que nosotros no nos volviéramos al bloque soviético. Se cae el bloque soviético, Estados Unidos avanza de una manera brutal y la hegemonía de Estados Unidos se va por todo el mundo. Hoy en la economía, por lo menos en la economía, surge otro bloque que se quiere poner a la par de este y a ver si podemos. Y en Quiero ese escuchar la bloque opinión de estamos. Miguel Nicolás. Muy simple. Es lamentable que los que poco o mucho tienen la decisión de lo que es el mundo esté pasando por la situación que se está viviendo en esta elección de Estados Unidos. Es lamentable. Lamentable no solamente para Estados Unidos, porque uno analiza esta situación y ve que estos hombres o futuros o actual presidente tienen un margen de decisión en lo que puede llegar a pasar en el mundo. Y lamentable lo que está viviendo. Usted me dice, lo que tiene que hacer es aceptar la decisión de las urnas como hombres de la democracia que son. Eso es lo que tiene que aceptar. Ni botón rojo, ni botón azul. El mejor voto, el mejor de la consulta es el voto de la gente. Y si el voto de la gente le dice que no tiene que ser reelecto, y que no sea reelecto. No tiene por qué decir la verdad, salvo que tenga la justicia. Eso es teórico, No sé. para él. La verdad, a mí me parece que está total y absolutamente... Para fuera de saber lugar. qué repercusión tiene en nosotros. Y imagínese la deuda que decía que puede tener contraída por Macri o por Cristina, por Córdoba, que debemos 2.750 millones No de hemos dólares. podido hablar de Schiaretti y de Yarlora porque no teníamos con No, quién pero lindo. confrontar. Amplíelo por Porque unos minutos más. No, desgraciadamente. Porque Yarlora le está recortando todos los derechos de los trabajadores y él que está en el Ministerio de Trabajo, ni lo escucho hablar. No lo escucho hablar de la represión de la policía. No hemos lo hablado. escucho. No hemos hablado del tema. No. No Ni nos va a queda querer, tiempo. ¿sabe cuál es el problema? Ni va a querer hablar. ¿Quiere que tengamos media hora más y hablar? Sí. Bueno, Sí, dale. sí. ¿Está dispuesto a participar y ir a
licenciada Porque también yo soy muy divertida está escuchando dispuesta acá a hablar. a Pero tenemos Miguel que y a tener a Ignacio. alguien que confronte con ustedes para saber si en definitiva... Oh, me sobra con la confrontación. Yalora está haciendo una incursión por todos los medios para explicar su Pero política. tiene que decir algo. Los representantes de la clase obrera, que es el peronismo, ustedes se preguntan por qué Yalora trata así a los empleados municipales. ¿Sabe por qué? Porque hace 30 años que no gobiernan la municipalidad. Entonces ninguno los han designado ellos. ¿Por qué no los deja trabajar a los empleados municipales y O sea que alargado el problema de la cuánto? municipalidad son los radicales. ¿Cómo? El problema que tiene Yalora son los empleados que puso el radicalismo y Mestre. No. ¿O el juez? Nosotros, Vio O que iba a sea, tener lo que pusieron derivaciones. ustedes. Eso está diciendo iba a tener Miguel. consecuencias. Está diciendo que el problema de Usted está en Yalora el son los Ministerio de empleos que Trabajo. pusieron ustedes. Usted está en el Ministerio de Sí, Trabajo. ¿sabe cuál es la competencia del Ministerio de usted Trabajo de la trabaja, Nación? ¿Sabe cuál es la perdón, competencia? defiende a los trabajadores. ¿Sabe cuál es la Lo competencia? están del matando en la calle. Nos estamos yendo. Ministerio? Ni una medida en contra de los trabajadores. Lamento que al final haya incluido este tema porque faltó uno de los actores Sí, en ausencia no. fundamentales para el programa, pero teníamos que ajustarnos a nuestro calificado plantel y tratar de obtener de cada uno de ustedes lo mejor de lo que nos podían brindar, y lo han hecho con una gran altura y dando datos muy valiosos para el esclarecimiento de la gente, porque lo que se habla acá es para la gente, para que el que está frente al televisor tome conciencia de la situación en la que se encuentra. Hasta la próxima. Y no a los malos de ahora.